Alguien ha comentado en un vídeo anterior, además en inglés, así un poco raro, que no miro a la cámara todo el rato y es verdad, en plan, no miro a la cámara, pero también os digo que es que grabo con el móvil y la cámara está como para abajo. Bueno, bienvenidos un domingo más. Hoy vamos a retomar uno de mis temas favoritos que es Egipto, por si no os habíais dado cuenta. Y quería profundizar en todo el tema sobre los mitos, las relaciones entre los dioses egipcios, porque la verdad es que hay bastante chicha que contar, monstruos, deidades y algunas de las cosas más famosas que tienen, ¿no? En el vídeo anterior ya hablamos un poco de, pues, cómo es para ellos la muerte, cuál es para ellos el mito de la muerte, todo lo del juicio de Anubis, el corazón, la pluma, qué es lo que es el Duat, el Maat. Bueno, pues ahora que ya sabemos todo esto, vamos a ir un poco a las historias chulas, que es lo que a mí me gusta de verdad. Vamos a empezar con los mitos de la creación, que esto lo hay en todas las culturas, yo creo, y voy a intentar que me dé tiempo a contar varios otros mitos, porque también quiero hablar de varios dioses, por lo menos de los más famosos, que es de los que hay más chicha que contar, ¿no? Hay más lore. Eso era Juego de Tronos, era increíble. Juego de Tronos solo, solo puede ser superado por el lore y el odio y el asco que se tenían unos dioses a otros. Es increíble, y eso que eran casi todos familia. Vamos a empezar hablando de los mitos de la creación según el antiguo Egipto, y es que para los egipcios el mundo se creó de 5 formas distintas. Había varias zonas y varias subreligiones dentro de la mitología egipcia que adoraban o veneraban la creación que ellos creían que había sido, ¿no? Entonces había 5 teologías distintas que partieron del origen del mundo. En primer lugar, tenemos la teoría heliopolitana, me parece que se dice así, en la que el dios principal es Atum. Atum básicamente significa el que aparece por sí mismo, o sea, es un señor que se autocrea, se autopensó, es el principio y el final de todo, y gracias a él, pues se crea el mundo. ¿Cómo se crea? Pues él hizo una cosa muy bonita que hace uno cuando está solo y está aburrido y se hace una manuela, ¿no? Porque está así tontorrón. Y del resultado de su gallola se escupió junto a ese resultado y aparecieron dos dioses, el dios Shu y la diosa Tefnut. Shu era el aire y Tefnut era la humedad. Aunque básicamente esto convertiría a Shu y Tefnut en hermanos, eso no les quitó de hacer pues cosas que haces cuando dos personas se quieren mucho, y engendraron al dios Geb, que era la tierra, y a la diosa Nut, que era el cielo. Ellos cuatro son los elementos principales de la tierra, ¿no? Del mundo. Eh, Entendamos que Tefnut era la humedad, vamos a decirlo claramente, era el agua. Y estos dos últimos, Geb y Nut, serían los padres de los 4 dioses primigenios más importantes de la religión egipcia, que son Osiris, Isis, Neftis y Set, que tienen un chocho, una historia, un lore, o sea, se llevaban tan mal. Hablaremos de ellos, porque es que de verdad que era tela. La siguiente teoría era la hermopolitana, en la que básicamente había unos dioses que existían desde el principio de todo el tiempo que representaban el caos. Estos dioses eran 8 ranas y 8 serpientes. Las ranas eran los machos y las hembras eran las serpientes. Los, las 4 parejas conforman lo que, y lo voy a leer, que lo tengo ahí apuntado porque es que no me acuerdo el nombre, conforman la Ogdoada. Ogdoada es esa orgía que se montan, también conocido como las almas de Tot, y de la Ogdoada nacería un huevo cósmico desde el que surge Tot, que es el dios con cabeza de ibis, que representa la sabiduría y el universo. Es que para ellos, para los seguidores de esta teoría,
el principal dios era Tot porque es la sabiduría y fue él quien desde su poder como sabio que era conforma el universo. Y este dios, Tot, pues salió de un huevo cósmico fruto de una noche tonta de la movida madrileña de 4 ranas y 4 serpientes. Las teorías menores, y por menores no me refiero a que fueran menos importantes, sino que tenían menos seguidores porque estaban concentradas en zonas muy específicas, en ciudades muy específicas y no estaban tan extendidas en Egipto. La primera es la teoría de Memphis. Para la gente creyente de esta teoría, el mundo lo crea, no sé cómo se pronuncia, voy a decir Ta, porque es Ptah. El mundo lo crea Ta, que es el dios de los artesanos. Según este mito, Ta es el creador de Atum y la Eneada, que son dos deidades que conforman el mundo. Él es un artesano mágico que da forma a las cosas que él piensa, ¿no? Desde su corazón, porque como comentamos en el vídeo anterior, los egipcios creían que el cerebro no servía para nada y que los pensamientos salían del corazón, y les daba realidad con el lenguaje, con la palabra. Esto también forma parte del mito que ellos tenían de que el lenguaje es súper importante y concretamente el nombre. Hay que decir el nombre de una persona una vez ha muerto y hay que respetar su nombre secreto, el que tienen en el más allá, para que puedan vivir eternamente. La cuarta teoría es la tebana, que surge en Tebas. Vaya flashback de la peli de Hércules acabo de tener. Y tú llevas puestas sus porquerías. En Tebas, el dios Amón, que significa el oculto. Y Amón, además, es el patrón de los faraones. Es decir, se cree que Amón fue el que formó y tuteló a los faraones y luego les envió a la tierra. Porque recordad que para los egipcios los faraones eran dioses en la tierra. Eran elegidos, habían sido elegidos para representar los poderes divinos en la tierra y por eso llevaban el mandato de todo ello. Y por último, tenemos la teoría de Esna, que se parece un poco a la de Memphis, porque también involucra un artesano, pero es como mucho más rebuscada. Por un lado, teníamos a, que tampoco sé si se pronuncia así, Khnum, voy a decirlo así, porque ya os digo que es un nombre muy raro, es Khnum. Por un lado teníamos a Khnum, que es un carnero gigantesco y que es una de las deidades más antiguas de Egipto. Khnum era una de las divinidades más antiguas de Egipto. Se cree que surge a raíz de que Elefantina, un artesano místico, le diera vida con barro en su torno mágico. Según esta teoría, Elefantina daba vida a todo lo que creaba en su herramienta. De la diosa Eket, que tenía cabeza de rana y que le ayudaba a hacer este tipo de cosas. Y también es en este pueblo, en Esna, donde se rinde culto a la única diosa femenina asociada con la creación del universo, que es Neit. Para esta gente, Neit representaba la fuerza generadora, ¿no? Una especie como de madre mística, que es, junto con Num, los que dan vida a todo lo que existe. Se me ha acabado la memoria del iPhone y he tenido que pagar 3 pavos a los simpatiquísimos de Apple para poder seguir grabando este vídeo. Me voy a desquiciar completamente. Vamos a pasar a hablar de algunos de los dioses más importantes que hay y que son protagonistas de las historias que vamos a ver a continuación. Ya conocéis a Anubis, que es el dios del inframundo, y a Amit, que es la diosa cocodrilo, que se come a las personas que no son dignas de pasar al otro lado, pero hay unos cuantos, sobre todo los 4 principales, de los que luego veremos una historia muy bonita, porque como ya os he dicho, esto era Juego de Tronos, que es importante saber quiénes son. Primero tenemos a Osiris. Osiris es el dios de la muerte y de la momificación, básicamente, pero juega un papel distinto al de Anubis, porque Osiris fue traicionado y luego resucitó. La historia que hay detrás de Osiris os lo contaré después.
También es el hermano de Set y, hermano de Isis. Aparte de ser el hermano de Isis, es su mujer, o sea, el árbol genealógico de esta gente era un círculo, que Isis es la diosa de la luna y además es la madre de Horus. Set era el dios de la violencia, hermano de Isis y Osiris, y Horus, hijo de Osiris e Isis, es el dios de la belleza, el arte, la caza y la naturaleza. Parte del lore de Horus es que peleó contra Set, porque Set es así como una especie de Hades, ¿no? De esa mitología. Estaba la gresca con todo el mundo siempre, le tenía envidia a todo el mundo todo el rato, quería lo que no le correspondía. Y pase a eso, de lo que Set salió muy mal parado, Horus perdió un ojo, pero bueno, el chaval está bien, está entero. Luego tenemos a Ra, que es probablemente el dios más famoso. La tontería esta, hubo una época que se decía me cago en Ra, no sé por qué. Que Ra es el dios del sol. Ra tiene una historia muy interesante porque la función de Ra es proteger al sol de Apophis, que más adelante os contaré qué es o quién es Apophis, y esto lo hace por las noches mientras viaja en su barca. Ra va dando la vuelta al mundo y eso genera, ¿no?, la rotación de la Tierra, el ciclo diario de cuando sale el sol y desaparece el sol, y es en el momento en el que el sol no está cuando tiene que protegerlo de Apophis. Neftis era la diosa de los partos y de las momias y es la madre de Anubis. Y en segundo plano también es hermana de Set, pero no es tan importante. Y volvemos al tema de Juego de Tronos porque aparte de ser su hermana, pues era su esposa. Es decir, Osiris e Isis eran hermanos y estaban casados entre sí, y Neftis y Set también eran hermanos y estaban casados entre sí, y los 4 eran hermanos. Amon-Ra es el rey de los dioses, el Maat, yo lo llamaba el Maat, pero porque también es la justicia, pero Maat es la diosa de la justicia y del orden también. Luego está Tot, que ya os he comentado que es el dios de la sabiduría, la escritura, el lenguaje, la ciencia, la música, de muchas cosas, ¿no? Y además ayudó a Isis a hacer una cosa que os voy a contar después relacionada con Osiris y con Horus, porque Set pues la había liado parda. Hathor es el dios del amor, del baile y la alegría. Bastet es la protectora del hogar, que es la típica gata negra que está así sentada como muy recta. Y Sekhmet es la diosa de la protección y de la venganza, pero no mal, sino como de una venganza más tipo guerra, ¿no? De guerra y protección. También se encargaba de proteger a los faraones y tenía la capacidad de curarles. Ahora que ya hemos profundizado un poquito más en los dioses, vamos a empezar con el lore que hay entre ellos. Y para ello voy a empezar con Ra, porque sé que estáis deseando que cuente la historia de Osiris, que es la más interesante de todas, porque es en la que más giros de vuelta hay. Pero voy a empezar contándoos, vamos a profundizar un poquito en esta función que he dicho que tenía Ra. Ra protegía el mundo de Apophis. ¿Qué es Apophis? Bueno, pues básicamente son las fuerzas maléficas que habitan en el Duat, en el otro lado, en el otro mundo, y eran la encarnación del caos. Apophis se representa en forma de serpiente gigante, inmortal, voladora y grotesca, con poderes, cuya función consiste básicamente en interrumpir este ciclo solar que he comentado antes, en el que cuando es de noche y el sol desaparece, Ra va en su barca a buscar el sol, y entonces la función de Apophis es intentar que la barca vuelque para devorar el sol. Es una especie de apocalipsis, ¿no? Técnicamente, si Apophis alcanzaba el sol, lo engullía y terminaba el mundo. También tiene otro nombre que es Nepai, que básicamente significa, es despectivo, significa intestino grueso. La función de Apophis era acabar con el Maat y provocar el caos. Es muy curioso que todas las serpientes en Egipto resulten sagradas, porque es esta reencarnación del caos, pero todas eran sagradas
porque representaban el equilibrio. Y ahora voy a profundizar en esto, excepto, ¿vale?, las cobras. Las cobras estaban reservadas única y exclusivamente para representar el sol y a los faraones. De hecho, la cobra es en Egipto el símbolo de la resurrección y es el animal que protege a los faraones y son veneradas pues eso, por estar asociadas a la realeza. ¿Por qué digo que eran sagradas y era una cosa un poco contraproducente? Bueno, pues porque para los egipcios no podía existir el bien sin el mal. Entonces es necesario que haya mal, es necesario que Apophis exista, porque si no, no existiría el bien. Sería todo, y esta es una teoría que se parece a la teoría del equilibrio que tienen en China con el yin y el yang. Es un equilibrio que tiene que existir y tiene que respetarse, por eso es tan necesario que haya el bien como que haya el mal. Entonces, es lógico que haya una criatura como Apophis que quiera acabar con el universo, porque esa es su función, es lo que tiene que hacer y es para lo que se le ha creado y es que es necesario. No hubiera esta lucha contra el bien y el mal de forma constante, pues no habría equilibrio y el mundo desaparecería y colapsaría. Entonces, para los antiguos egipcios, para que fuera posible el bien, siempre tenía que haber caos, siempre tenía que haber mal. Es la tercera vez que tengo que cortar el vídeo, hoy no me idea. En fin, los egipcios creían que cuando el cielo se teñía de rojo por las lunas de sangre o cuando había eclipses era por culpa de Apophis, que estaba herida o que estaba luchando en el Duat y estaba causando estragos en el sol. Vamos ahora con las historias como tal. Una de ellas es sobre el nombre secreto de Ra, por seguir con la historia y el lore de este personaje. Como ya sabéis, para los egipcios el nombre era súper importante para llegar a la otra vida. De hecho, al nacer se les daban hasta 3 nombres. Uno era el suyo conocido al público, otro era el familiar y el tercero era el nombre secreto. Ese nombre que se considera que forma una de las partes del alma que tiene que tener todo el mundo para alcanzar la vida eterna y que es el que se conoce en el otro lado. Bueno, pues esto también lo tienen los dioses y esta historia va sobre el nombre secreto de Ra. Se cuenta que Ra tuvo una época en la que estaba más débil y entonces los otros dioses empezaron a ambicionar su poder, querían robárselo y querían conseguir sus virtudes. Lo que pasa es que para ello pues hace falta conocer el nombre secreto para controlar plenamente a una persona y que, bueno, se pueda tener acceso a su poder. Entonces, la diosa Isis, que es que se llevaban todos fatales, se odiaban todos entre todos, Isis empieza a boicotear y a investigar para conocer el nombre secreto de Ra, para que éste le pase sus poderes a su hijo, Horus. Esto hizo una cosa muy curiosa, que fue empezar a recoger la saliva de Ra. Recoge la saliva de Ra y se dedica a mezclarla con tierra, haciendo que nacieran las primeras cobras. De esos salivajos y de la arena nacen las cobras, para ponérselas en medio a Ra, básicamente. Isis crea las cobras y las pone en el camino de Ra. Le muerden y se envenena, porque sí que es verdad que los dioses no pueden morir a no ser que sea a manos de otros dioses, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando le muerden, le envenenan y como son criaturas creadas por otro dios, se puede morir. Entonces Isis se ofrece como si fuera súper simpática, ¿no? Súper... Oh, ¿qué te ha pasado? Se ofrece a curarle, a cambio de que le diga su nombre secreto y Ra accede. Accede, pero poniendo por contrato que ella nunca se lo revelará a nadie, salvo a Horus, para que cuando Ra muera, herede su poder. Isis acepta y llegan a ese trato. Ella jamás reveló el nombre de Ra y ahí está, esperando a que estire la pata para que su hijo pueda heredar el trono de Egipto y todos sus poderes. Creo que el vídeo va a quedar un poco largo, así que voy a contar la historia de Osiris, que es la más chula para mí, y otro día contaré más. La historia de Osiris. Básicamente, como sabéis, Osiris e Isis están casados, pero también son hermanos y también son hermanos con Set. Bueno, pues Set, que es el dios de la violencia y no del mal, pero como de una violencia desmedida, básicamente
empieza a conspirar para deshacerse de Osiris. Y es que si os habéis fijado, Osiris está representado por una momia, o sea, no es como otros dioses que son un pájaro ibis y el cuerpo de una persona, una cabeza de halcón y la cabeza de una persona, un cocodrilo, no. Osiris es un muerto, es una momia, aparece como una momia con la cara azul, completamente con todos los brazos cruzados, momificado, y eso es porque antes de ser el dios de la muerte y de las momias, era el gobernador original de gran parte del territorio de Egipto. Aparte de Isis, como os he comentado, una de las teorías de la creación, también era hijo de Nut, y de Geb. Set básicamente le odiaba porque, bueno, Neftis, que también era hermana de estos tres, antes de haber estado con Set quería casarse con Osiris. Y le tenía rencor y le tenía odio y también, bueno, porque supongo que al ser el dios de la violencia, pues está en tu carácter. Yo la más eugenésica, pero bueno. Y entonces se propone matarle. En una fiesta, Set lleva un ataúd como para hacer la gracia y empieza a retar a la gente a que se metan dentro. Nadie cabía dentro exactamente excepto Osiris, que esto era porque obviamente el ataúd tenía las mismas dimensiones que este señor. Total, que cuando Osiris se mete dentro del ataúd, este finge que todo es una broma, pero le encierra y Set le lanza al río y se muere ahogado. Cuando Isis se entera, va al río a recuperar el cuerpo, pero Set se le adelanta y entonces, para que no lo pueda recuperar, lo hace, bueno, digamos que le hizo un Daniel Sancho al cuerpo de Set y se quedó con el poder. Cuarta vez que se me corta el vídeo. El caso es que Isis entonces consigue con ayuda de otros dioses recuperar los cachos perdidos de su marido y lo vuelven a juntar y vete a saber cómo ella consigue traerle la vida. Bueno, vete a saber cómo. Eran dioses, o sea, supongo que se lo podrían permitir. Tendrían un seguro o algo de dioses, no lo sé. Después de devolverle la vida, hacen lo que hace un papá y una mamá cuando se quieren mucho y es de esa unión de la que nace Horus. Entonces, Osiris pasa a convertirse en el dios de la momificación y en la protección de los muertos, que eso es muy importante, ¿no? Como el respeto al cuerpo del muerto, y pues pasa a ser un dios, una deidad relacionada con la vida eterna y con el poder, a ser el guía de los muertos en el más allá, que es una cosa como muy poética y muy bonita. Y Set, pues básicamente se comió un trujo porque Horus, pues le quitó el puesto al ser el legítimo heredero de ese territorio cuando nació. Quiero que el vídeo quede muy largo, voy a cortar aquí. No sabéis el puto dolor de cabeza de grabar este vídeo, de verdad, porque es que no puedo más. Me ha cortado el teléfono, el vídeo 15 veces, o sea, he hecho como 5 o 6 vídeos distintos. Así que nada, otro día contaré leyendas egipcias, pero sí relacionadas con dioses, pero a lo mejor no tanto, ¿no? También historias, mitos y leyendas de personas y personajes que se supone que existieron. Y espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo.